Muy buenos días amigos, hermanos, ¿cómo están? Estamos grabando precisamente hoy, domingo 16 de enero. ¿Por qué estamos grabando en domingo? Porque estamos atrapados por el personaje del Evangelio de Lucas, por el Señor Jesucristo. Si usted nunca antes había leído con detenimiento la vida, las enseñanzas y las cosas que el Señor Jesús hizo, esta es una oportunidad. Yo le invito a que se mantenga usted pegado a su Biblia, leyendo los pasajes que les mencionamos en el título de la publicación en redes. Léalo, medítelo, porque hay una gran enseñanza de Dios para nuestra vida. El pasaje de hoy es por demás importante. Estamos leyendo en el capítulo 4, después de que el Señor Jesús venció la tentación frente a Satanás, después de que leyó el rollo de Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para cumplir un trabajo muy importante, que es la redención del hombre. Y leemos justamente el versículo 31, dice: Jesús se fue al pueblo de Capernaum, en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo lanzó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle daño. La gente se asombró mucho y decía: ¿qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan, y ellos le obedecen. En toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Queridos amigos, cada porción que está aquí asentada en el Evangelio tiene una enorme enseñanza a nuestra vida. Y lo que hoy estamos viendo es un pasaje, es poco usual, pero es muy importante. Y es que está hablando de los espíritus inmundos, de los espíritus de maldad. Justamente el apóstol Pablo, hablando un poco de esto, escribe en su carta a los Efesios en su capítulo 6, y el apóstol Pablo llegó a decir eso: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Queridos amigos, es un hecho, es una realidad. La Biblia habla de que en este mundo está la presencia de Satanás y sus secuaces. El mismo Satanás que que llevó a la tentación a Adán y a Eva para que se obedecieran a Dios. El mismo Satanás que llevó a Job, ¿se acuerda?, en un proceso muy doloroso por querer hacer que Job renegara de Dios y blasfemara contra Dios, que no lo logró. El mismo Satanás que obró en el Señor Jesucristo tentándole por 40 días para hacerle claudicar ante su llamado, ante su trabajo que el Padre le había encargado, es el mismo que gobierna junto con sus huestes en este mundo. Si la Biblia habla de la existencia del Señor Jesucristo al mismo tiempo que está hablando de los espíritus de maldad, es porque los espíritus de maldad existen. De hecho, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está aquí. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos es la autoridad, el ejercicio de autoridad que Dios tiene sobre aquellos que somos sus hijos. Precisamente aquellos que recibimos el llamado de seguir al Señor Jesús, que somos sus discípulos, aceptamos su autoridad y entonces pasamos a vivir bajo su reino. ¿Quiénes son las personas que no viven bajo el reino de Dios? Bueno, aquellos que no reconocen en Jesús a su Señor, a su autoridad, y viven haciendo su vida conforme cualquier otra situación les favorece. De tal manera que la misma Biblia habla de que el hombre puede ser cautivo o de su propia naturaleza, de sus propias pasiones, de sus propios deseos, y vive haciendo lo que le place, lo que le gusta, lo que en su egoísmo es llevado a hacer, pero también es gobernado por los espíritus de maldad. En este mundo existe la presencia de los espíritus malos. De tal forma que Pablo dice: nuestra lucha de todos los días no es contra las personas, contra los de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que se mueven en la oscuridad. La gran diferencia es que nosotros somos llamados a obedecer a Dios en nuestra conciencia, en nuestro entendimiento. Los espíritus gobiernan a las personas sin que ellos tengan la conciencia de que están siendo gobernados por huestes de maldad. Pero ahora vea lo importante. Estos espíritus malos, lo primero que va a decir el pasaje es que ellos reconocen a Jesús y dice: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Esta frase, el Hijo de Dios, que los líderes judíos no pudieron aceptar, por eso llevaron a Jesucristo a la cruz, porque decían: es un blasfemo, se hace igual a Dios, nadie puede ser igual a Dios. Y los espíritus están diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Es decir, los espíritus están confirmando que el Señor Jesús era Dios mismo hecho carne, hecho hombre.
y que en Él había la autoridad y el poder para poder echarles fuera de la vida de las personas. Dice el pasaje que la gente se asombraba y decía: ¿qué clase de poder tiene este hombre? Hablando de Jesús, con autoridad y poder les ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Queridos amigos, esta es una buena noticia para ti. El único que tiene poder para actuar sobre los espíritus de maldad y liberarte de ellos es el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio de hoy, del Evangelio de hoy para ti en este día. Nosotros, las personas, o vivimos bajo el influjo de nuestras pasiones y deseos carnales, o vivimos bajo la influencia de los espíritus de maldad, o cuando somos liberados, vivimos bajo la autoridad y el gobierno de Dios en nuestra vida. Aquellos que somos hijos de Dios aceptamos su autoridad, aceptamos su reino en nosotros. Nos esforzamos, procuramos, nos disponemos a vivir en obediencia a lo que Dios ha ordenado. Y la primera cosa que Jesús va a hacer cuando llega a nuestra vida es que va a echar fuera los demonios. Querido amigo, querida amiga, yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero si tú estás viviendo bajo el influjo de tus pasiones y tus deseos desordenados, o simplemente estás viviendo bajo la influencia de otras personas en tu vida, o de espíritus inmundos que están alrededor de ti, tú te sientes preso, te sientes atado, te sientes amarrado, no te sientes libre, es porque seguramente los espíritus de maldad están obrando en tu vida. ¿Quién es el único que puede llegar a tu vida para darte completa libertad? Es el Señor Jesucristo. De la misma manera que lo hizo en estos hombres, que Él encontraba y les decía: bueno, dejen en paz a estas personas, y los demonios salían y se iban. El mensaje de Dios para tu vida: tú puedes ser libre de los demonios, puedes ser liberado de ti mismo si tú oyes la voz de Dios, si oyes la voz de Jesucristo, ese llamado que te hace para que tú puedas vivir bajo el reino de Dios. Quisiera invitarte en esta mañana a que tú puedas venir ante Jesucristo, reconocer tu autoridad, así como lo hicieron estos demonios. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo hecho carne, y tú eres el único que puede liberarme y poder pedir y decir: Señor, líbrame, quiero ser libre para poder obedecerte, para poder vivir bajo tu reino. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa enseñanza el domingo, y podemos ver que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino a desplazar a los espíritus inmundos, a esparcir las tinieblas en nuestra vida, para llevarnos a vivir bajo tu reino en completa libertad, en completo uso de nuestra conciencia, y en amor poder servirte. Yo ruego, Señor, por las personas que están viendo este video, si están cruzando una circunstancia así de difícil, que se sienten atrapados en su propio egoísmo, en sus propias pasiones, que se sienten atrapados por espíritus de maldad que les rodean. Yo ruego, Señor, que la presencia de tu Espíritu les haga vivir esa libertad que hay en ti. Permite que el conocimiento del Señor Jesucristo les permita comprender cómo el vivir bajo tu reino puede hacernos completamente libres. Te ruego, Señor, que tu Espíritu ilumine sus corazones. Quédate con nosotros, danos de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues hoy es domingo, en un ratito más a las 11 tendremos nuestra reunión dominical. Si usted vive en Acapulco, no tiene iglesia, las puertas de nuestro salón están abiertas para poder recibirle. Seguimos con nuestro curso breve, cómo caminar a ojos cerrados, lecciones importantes de fe. Si usted no puede congregarse, pero prefiere hacerlo a través de las redes, búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, Península Viva Acapulco, y podrá usted gozarse con nosotros en las alabanzas, el tiempo de oración y aprendiendo todavía más de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo de su iglesia que está en la Península Viva. Nos vemos un poco más tarde.